Buenos días. A continuación va a hacer su presentación Antonio Guillermo Martínez, es CEO de Libnova, partner de negocio de la división de valor Opera Cloud de Taisa. Libnova es uno de los líderes internacionales en la preservación digital y se centra en ayudar a empresas e instituciones con soluciones en preservación durante grandes periodos de tiempo de datos de gran valor. Sus soluciones están implantadas en clientes de 12 países, incluyendo Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Y entre ellos hay varias bibliotecas y archivos nacionales, además de clientes del sector financiero y ministerios de varios países. El Centro de Desarrollo de Producto está en España y dispone de oficinas en Estados Unidos. Antonio Guillermo fundó la compañía en el año 2009 y es el CEO de la misma desde el año 2015. Muchas gracias. Cuando quieras. Muchas gracias a todos ustedes. A mí me gustaría contarles, hacerles una pequeña introducción sobre la historia de nuestra compañía, sobre la fundación, porque yo creo que les va a dar también un punto, les va a ayudar a relajar un poco el alto nivel técnico de la presentación anterior, ¿no? Y vamos a hacerlo un poco más divulgativo y les va a ayudar también a entender pues, un poco cuál es nuestra trayectoria como compañía. Nosotros estábamos en el año 2007, Libnova no existía, esta compañía no existía, y estábamos trabajando con la Biblioteca Nacional de España en un proceso de digitalización masivo que se hizo en la biblioteca y que aún continúa en ejecución. Ese proceso fue el proceso de digitalización más grande que se ha realizado en nuestro país. Digitalizaban libro antiguo, archivo, cartografía, etc., ¿no? Se generaban, pues un año normal, pues 40 millones de páginas, era muy normal esos volúmenes de generación, ¿no? Entonces, cuando se digitalizaban esos objetos, se digitalizaban en alta resolución, se digitalizaban con equipos de muy alta calidad. Y luego lo que se hacía es que esos objetos que se habían producido de máster, ¿no? el equivalente al libro en el mundo digital que se acababa de generar, de estos se generaba un PDF en baja resolución, que era lo que se subía a su web, porque claro, los objetos que se generaban eran de muy alta resolución y no se podían subir fácilmente, ¿no? Entonces, si bien se prestaba mucha atención a estos PDFs, se prestaba a los derivados de difusión, se prestaba muy poca atención a los máster. Lo único que hacían era los guardaban en discos duros, hacían alguna copia, etc., ¿no? Y nosotros estábamos participando en ese proyecto y veíamos que ocasión tras ocasión, cuando iban a acceder a esos máster porque los necesitaban en algún momento para sacar un facsímil, en la gran mayoría de las ocasiones siempre pasaba algo, ¿no? Es decir, pues iban a coger, claro, aquello, pues imagínense, no eran 3 discos, eran 200, ¿no? Discos en los que se generaban, eran volúmenes muy altos, ¿no? Entonces iban a buscar el disco en el que se suponía que estaba un objeto digital y ese objeto digital pues no estaba en el disco, ¿no? O iban a acceder y resulta que en la carpeta en la que tenía que haber un objeto pues había otro, ¿no? Y entonces nosotros pues participando en ese proyecto empezamos a ser sensibles con esa, al final, pérdida de patrimonio que estábamos teniendo en el país, ¿no? Es decir, se estaba invirtiendo una cantidad de dinero enorme para generar esos objetos a los que luego se estaba protegiendo muy poco y se estaban manteniendo muy poco, ¿no? Y entonces empezamos a ayudarles a buscar soluciones que pudieran poner fin a ese problema, ¿no? Entonces empezamos a investigar y descubrimos que aquello se llamaba preservación digital. Lo que la Biblioteca Nacional necesitaba era preservación digital, ¿no? Que es conservar con una bajísima tasa de riesgo de pérdida y muy alta tasa de éxito en la localización, contenido de muy alto valor por grandes cantidades de tiempo. En el caso de la Biblioteca Nacional es para siempre, ¿eh? Es decir, sin un límite de tiempo, ¿no? Entonces empezamos junto con ellos a analizar pues, qué soluciones había, qué soluciones se podían abordar, etcétera, y encontramos que cuando nosotros estábamos trabajando con ellos, pues no había ninguna solución a nivel internacional. Estuvimos visitando bibliotecas nacionales de varios países, estuvimos en eventos internacionales de este sector, etcétera, y no encontramos, la Biblioteca Nacional y nosotros, es decir, ambos, no encontramos ninguna solución que pudiera ayudarles, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues esto es un proyecto que probablemente se vaya a ejecutar dentro de unos años, pero de momento podemos hacer ciertas cosas. Podemos hacer ciertas cosas para que esa información empiece a estar mejor conservada. Empezamos a ayudarles y empezamos a hacer pues, unos pequeños modulitos para hacer determinadas cosas, pum, pum, y entonces la Biblioteca Nacional pues empezó a hablar, la gente de la Biblioteca Nacional pues empezó a hablar, pues como hacen ustedes, ¿no? Pues con sus colegas cuando están haciendo algo, y empezamos a recibir, sin buscarlo, solicitudes de otras instituciones también culturales para
preservar sus fondos con lo mismo que estaba haciendo la biblioteca, ¿no? Si cuando ellos hablaban, oh, pues está muy bien, es mucho mejor que lo que tenemos, ¿no? Y entonces empezamos a entender que aquello tenía viabilidad como empresa y como generar un producto, en lugar de hacer un servicio para la biblioteca, pues generar un producto. Veníamos de una empresa de ingeniería, de desarrollo, con lo cual pues, la capacidad de desarrollo de producto estaba absolutamente presente. Teníamos un cliente deseoso de tener una solución para su problema y conocíamos absolutamente el mercado internacional de todas las soluciones, todos los competidores y todo lo que se estaba haciendo en prácticamente todos los países, ¿no? Con lo cual pues, estábamos justo delante de poner en marcha la empresa. Hicimos un análisis, vimos que esto tenía sentido si le dábamos un enfoque internacional, es decir, si abríamos la compañía a poder vender en cualquier parte del mundo y poder solucionar este problema, que existe en todas las partes del mundo en ese momento, y entonces pues nos decidimos a crear LibNova, ¿no? En aquellos entonces nos dimos cuenta de que, bueno, es muy difícil entender esto de la preservación, porque mucha gente piensa que digitalizar es preservar. Para nada, ¿no? Como lo que vamos a ver hoy es que esto es muy distante de lo que es la preservación digital y vamos a ver por qué. O almacenar. Hay mucha gente que piensa, bueno, pues yo tengo mis cosas guardadas en un servidor y hago una copia de seguridad y entonces esto está preservado. Para nada. Vamos a ver por qué esto no es suficiente, ¿no? Y dónde está la industria mirando ahora mismo. Y luego, por supuesto, también la falsa preservación, que para nosotros pues, es la más peligrosa de todas, que es que alguien cree que tiene una solución de preservación digital implantada, pero su solución no es de preservación digital. Por lo tanto, es como, crees que tienes el seguro de tu casa en regla y no tienes seguro, ¿no? Pues el día que pase algo, si te pasa algo, te vas a acordar de no tener seguro en ese momento, ¿no? Pero tú creías que lo tenías, ¿no? Entonces, todo eso, bueno, desde la fundación de la compañía, hoy en día somos una de las compañías pioneras en este sector. Es un sector razonablemente pequeño, somos 4 o 5 compañías en el mundo. Nosotros estamos este año ya por número de implantaciones en el número 1, es decir, es uno de los mejores productos que hay ahora mismo para hacer esto. Somos la única compañía que hay en Europa, por supuesto la única compañía que hay en España especializada en esto, con una gama de producto extensa que cubre tanto las soluciones de software como las soluciones de hardware orientadas a la preservación, ¿no? Entonces, una breve introducción sobre el tipo de clientes con el que trabajamos para que ustedes se puedan hacer una idea de lo que hacemos, ¿no? Por ejemplo, el Consorcio Superior de Universidades de Cataluña, el CSUC, esto aglutina a 12 universidades en Cataluña que están utilizando nuestro sistema para preservar los fondos de las universidades, la filmoteca, etcétera, ¿no? Este es muy interesante porque, por ejemplo, tienen gran cantidad de material audiovisual para preservación, que tiene unos desafíos muy importantes, ¿no? También tenemos nuestros sistemas instalados en la Xunta de Galicia. Es un cliente muy interesante porque todo el archivo de la Xunta, todos los datos del archivo de la Xunta se preservan ya con los sistemas de LibNova. Y es interesante porque no solo están preservando el fondo histórico, están preservando también el de administración electrónica. En un único sistema han aglutinado, han combinado la preservación de fondos históricos y de administración electrónica, ¿no? Y es un proyecto pionero en nuestro país. Bueno, estamos trabajando con 12, 15 universidades a nivel internacional. Ahí es una de las primeras universidades con las que trabajamos en Estados Unidos. Es una colección también muy grande, es la University of Southern California, con la Universidad de las Islas Baleares, con quien también hemos firmado un acuerdo de colaboración de investigación para la aplicabilidad de la preservación digital a la administración electrónica, firmado, etcétera, que tiene unos desafíos también que les voy a comentar. La Universidad de Barcelona, uno de nuestros primeros clientes, el Ayuntamiento de Madrid, por supuesto la Biblioteca Nacional de España sigue trabajando con nosotros, la Casa de las Américas, más universidades en Estados Unidos, el Gobierno de México, el Gobierno de Andorra, Biblioteca Nacional de Panamá, Museo del Holocausto de Estados Unidos. Esto es muy interesante porque es una de las colecciones digitales más grandes que hay en el mundo. Esta colección aproximadamente ahora, lo que hay ahora son unos 12 petabytes de datos y sigue creciendo pues, a un ritmo de unos 4 petabytes anuales desde que tiene el sistema de preservación, ¿no? Entonces, pues son cantidades, pues unos 12.000 terabytes, ¿no? Es decir, son cantidades de datos muy, muy grandes. También estamos trabajando, esto es un proyecto nuevo de este año pasado, estamos creando el nodo de preservación digital de la Digital Preservation Network en Estados Unidos. La Digital Preservation Network es la red de preservación digital más grande que hay en Estados Unidos. Aglutina más de 40 universidades
y tiene varios nodos de preservación. El último que ha entrado en funcionamiento y el más grande de todos con diferencia, es como 20 y pico veces más grande que el más grande de la red, está hecho con nuestra tecnología. Es decir, en Estados Unidos estamos teniendo una penetración muy fuerte porque el producto es muy competitivo con las soluciones que había y nuestro enfoque de la preservación también es muy diferente de lo que había en el mercado, ¿no? Entonces llevamos al final 1 año y medio trabajando en Estados Unidos y tenemos pues de las 4 o 5 referencias más grandes que puedo haber, pues tenemos 2, el Museo del Holocausto y la Digital Preservation Network, ¿no? las instituciones más emblemáticas de este mercado. Trabajamos con varios archivos nacionales, por ejemplo, acabamos de terminar la implantación en el Archivo Nacional de Colombia, todos los fondos del Archivo General de Colombia se están preservando con esto, también históricos, y de la administración electrónica en ciernes que está en el país, ¿no? Aquí lo que estamos poniendo en marcha es un proyecto de intercomunicación entre las agencias que envían información al archivo y el propio archivo, ¿no? Lo cual permite comunicar, permite hacer flujos de comunicación de principio a final entre las agencias que generan los documentos y el archivo donde finalmente se archivan, lógicamente cubriendo toda la parte de firmados, refirmados, etcétera, que es una legislación extremadamente parecida a la española. Y también pues, me permito anunciarles que la propia Fábrica de la Moneda está utilizando nuestra tecnología para preservar digitalmente. Ellos están ofreciendo, han creado un centro de digitalización certificada y están ofreciendo servicios de preservación, ¿no? Y con el sistema que han adquirido, ahora mismo en España, de lo que nosotros conocemos, es uno de los centros más avanzados en cuanto al nivel de preservación que se está dando, ¿no? Lo cual les permite cerrar el círculo de lo que es la digitalización certificada, la preservación de esos fondos, etcétera, que está siendo ofrecida también a otras instituciones y a otros ministerios. El sistema de la FNMT es un sistema, como ahora veremos, nivel NDSA 4. Nivel NDSA lo excede el nivel NDSA 4. Los sistemas de preservación, hay una forma de medir cómo de seguros y cómo de buenos son, que son lo más extendido en el mundo es medirlos conforme a la NDSA, y define un nivel de 0 a 4, es decir, no hay preservación, o hay preservación 1, 2, 3 o nivel 4, ¿no? Pues el sistema que está desplegado aquí es un sistema de preservación nivel NDSA 4. Y en algunos aspectos incluso, pues como decía, excede este estándar, ¿no? Bueno, como les comentaba, pues somos una de las compañías con más despliegues a nivel internacional. En este momento estamos trabajando en la compañía unas 50 personas aproximadamente. Tenemos presencia y despliegues en 12 países, yo creo que ya son 13 países, me parece. Y pues al año generamos, transformamos y procesamos un año pequeño, un año en el que trabajemos con poca información, pues movemos 24.000 terabytes de información fácilmente, ¿no? Con nuestros sistemas y nuestras aplicaciones. Tenemos 5 integradores a nivel internacional y Taisa, que es el integrador que ha hecho la integración aquí en la fábrica, es el primero que se ha certificado con nosotros en toda España. Entonces, bueno, pues esto un poco para darles dónde estamos, ¿no? ¿Qué hace esta compañía? ¿Qué hacemos, ¿no? Y respecto a los niveles NDSA que les comentaba. Como les comentaba al principio, uno de los enemigos más importantes de la preservación es creer que se está haciendo preservación cuando no se está haciendo. Y para esto lo mejor es alinearse con los estándares internacionales que hay para preservar digitalmente, ¿no? Entonces, para nosotros uno muy simple que permite una valoración muy efectiva y muy rápida de lo que se está proponiendo son los niveles de preservación de la NDSA. Estos niveles lo que nos definen son 5 grandes categorías que las tienen en la primera columna, ahora vamos a ver una por una, y para ello, como les comentaba, 4 niveles del sistema. El nivel que alcanza una institución es el más bajo que alcanza en cualquiera de sus clasificaciones. Es decir, si alcanzamos un nivel muy alto de preservación en la primera categoría, pero en esta no cubrimos pues nuestro nivel es 0, es decir, ni siquiera cubrimos el 1. Si de todos cubrimos todos, pero de esta columna solo cubrimos pues nuestro nivel es 1. Es el más bajo
de todos los niveles que se puedan definir. Entonces, ¿en qué nos tenemos que fijar cuando hablamos de preservación digital? Bueno, nos tenemos que fijar primero en el almacenamiento y la localización geográfica de los datos. Esto es muy importante. Como ven, el nivel 1 nos habla ya de 2 copias completas que no estén unidas, que no estén conectadas. Esto es muy importante porque hay mucha gente que tiene 2 copias, pero esas 2 copias están sincronizadas, por ejemplo. O cuando nosotros almacenamos en la nube, cuando almacenamos en las infraestructuras de Amazon, nosotros estamos almacenando una copia. Amazon está haciendo 3 o las que sean, pero esas copias están absolutamente conectadas. Lo que le pase a una le va a pasar a todas. Por lo tanto, desde el punto de vista de la preservación digital, eso es una sola copia. Cuando nuestro departamento de IT nos deja un server con el que nosotros trabajamos y ese server lo replica en otro, eso, desde el punto de vista de la preservación digital, es una sola copia, porque si tengo un problema con la principal, es más que probable que ese problema se me va a replicar al resto de las copias existentes, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto que una institución, piensen en grandes volúmenes de información, una institución está haciendo sus backups y en un momento dado se produce un problema manual, problema de corrupción, que luego veremos, ¿no? Y ese problema no se descubre en ese momento, que es lo habitual, ¿no? Porque la información no se está consultando, esto es información mayormente de archivo, ¿no? Y se descubre 4 años después. 4 años después, cuando se va a acceder a esa información, se descubre que ahí hay un problema. Vamos a tirar de los backups, si existen, de hace 4 años, ¿no? ¿Quién nos recicla las cintas? Si es que se han reciclado todo lo que la colección ha ido evolucionando durante esos 4 años, a ver cómo lo juntamos con la copia que tuviéramos de hace 4 años, suponiendo que ya es mucho suponer que esa cinta sea legible, que esté disponible, etcétera, ¿no? Entonces, como ven, algo que parece sencillo y evidente en el mundo normal, en el que si una aplicación se cae porque se corrompe la base de datos, me doy cuenta en el momento y lo soluciono en el momento, en la preservación digital ya no es así. Entonces, hablamos de esto, hablamos de un nivel 2, como mínimo 3 copias completas, como mínimo una copia en una localización geográfica distinta, documentar, bueno, pues lógicamente documentar la infraestructura, etcétera, y como van viendo, pues vamos avanzando. Cada uno de los niveles, no se lo he explicado, pero cada uno de los niveles cubre el anterior, es decir, podemos cubrir este, pero no este, por lo tanto nuestro nivel es este, es decir, aunque cubramos uno más avanzado, hay en algunos puntos en los que se puede cubrir uno más avanzado, pero se tiene que cubrir todos los anteriores también, ¿no? Es decir, es ese y todos los anteriores, ¿no? Y como ven, pues en un nivel 4 tenemos como mínimo 3 copias en localizaciones geográficas con amenazas de desastres distintos. Y esto es extremadamente complejo. No estamos pensando solo en una inundación, estamos pensando en un ataque informático. Estamos pensando, por ejemplo, en el que, luego lo veremos, en el que no haya ni una sola persona en la organización que pueda destruir todas las copias existentes al mismo tiempo. Y esto, si lo piensan, es extremadamente difícil. Es decir, que el personal de IT con el más alto rango de acceso a los sistemas informáticos de una compañía o de una organización no pueda destruir un objeto existente en todas sus copias, esto no suele ser el caso. Es decir, el personal de IT suele poder destruir esos objetos o suele poder modificarlo, ¿no? Entonces, para alcanzar un nivel 4, esto tenemos que poner forma, ¿no? Entonces, como ven, empezamos a tener un enfoque metodológico, no vale cualquier cosa, ¿no? Hay que hacer cosas con una orientación específica. Si hablamos del siguiente grupo, que es la integridad de datos, tenemos que pensar de los niveles más bajos a los niveles más altos, por ejemplo, para el nivel más alto, comprobar la integridad de todo el contenido, el fixity, etc. Esto es muy interesante, porque nosotros tendemos a pensar que cuando almacenamos una cosa en un sitio, eso está ahí para siempre inmutable. Bueno, pues esto no es verdad. Tenemos innumerables ejemplos documentados, etcétera, en lo que se ha demostrado que la información, por el mero hecho de existir, si no la supervisamos y vigilamos activamente, tiende a corromperse y tiende a degradarse con el paso del tiempo, muy rápidamente. Y en esto nos encontramos el 80% problemas relacionados con las personas, migraciones de sistemas incompletas, cuántas veces nosotros lo hemos visto que se migraba un sistema a otro sitio y entonces pues estos objetos de aquí, los paths largos, ¿no? Cuando había ciertos caracteres, no se copiaban al destino porque el proceso de copia no estaba perfecto, alguien no lo había auditado, ¿no? Entonces se copiaba, ¿está todo correcto? Sí, pues adelante, borra lo anterior o lo destruimos, ¿no? Y esto ha pasado un montón de veces, ¿no? Y cosas de este tipo. ¿Cómo nos podemos proteger ante cosas de este tipo, ¿no? Y luego las más esotéricas, si quieren, la corrupción espontánea, el bit rot, el fenómeno bit rot que pueden investigar.
hay un porcentaje muy pequeño de corrupción de los datos en los propios sistemas de almacenamiento sin que nadie los toque. Esto no se ve más porque no se audita, o sea, es decir, no sale más, no se pone más de manifiesto porque no se verifica. Cuando tenemos sistemas que lo verifican, empezamos a encontrar problemas de corrupción espontánea. Nosotros aquí, con equipos de fabricantes de muy alta gama, los hemos encontrado en España. Y bueno, los encontramos, o sea, aparecen en todo el mundo y hay estudios de todo tipo. Si quieren investigar sobre esto, hay un estudio que publicó el CERN hace unos años, que para mí es de los mejores que se ha hecho. Entonces ellos movieron 3 terabytes de datos aproximadamente, los tuvieron almacenados en unos sistemas durante 6 meses, 33.000 y pico ficheros. Y entonces ellos estaban detrás de determinar por qué en determinadas ocasiones se corrompían los datos. Estaban utilizando los equipos que utiliza el CERN, que probablemente es lo mejor que se puede comprar en este momento, lo más avanzado que se puede comprar. Entonces ellos detectaron que tras 6 meses de esos 33.000 ficheros, 33 ficheros se habían corrompido. Eran diferentes de cómo eran cuando fueron generados. Y entonces empezaron a analizar cuáles eran las causas de que eso hubiera ocurrido. Y encontraron todo tipo de problemas. Por ejemplo, encontraron problemas en los firmware de los dispositivos de disco de los equipos de almacenamiento que se estaban utilizando. En algún momento, uno de los discos de una máquina se había estropeado y, como normal, pues se había cambiado y la máquina había reconstruido ese disco, como funciona todo y como hacemos todos los días, ¿no?, con los equipos que manejamos. Bueno, pues en ese proceso, con determinados bloques, por un problema en el firmware, por un problema de diseño, corrompía ciertos bloques de los datos, es decir, estaba corrompiendo esa información. Luego encontraron que había también problemas en el firmware de las tarjetas de red y los switches, es decir, se supone que hay integridad en transmisión de datos, etcétera, y que esta integridad propone soportes, o sea, nos da una cobertura muy buena. Ya, pero aunque el problema nos afecte en un 0,4, 5 ceros, 8 ceros y un 1, eso, para el volumen suficiente, pues a lo mejor son 33 ficheros de 33.000, ¿no? Entonces hay ambientes en los que esto se puede perder y se pueden corromper y no pasa nada. Y hay ambientes en los que esta tolerancia no se admite. Por ejemplo, pues en la fábrica, o por ejemplo en la Biblioteca Nacional, o por ejemplo cuando estamos trabajando con administración electrónica, en el que tenemos que tener el grado más alto posible, ¿no? Entonces tenemos que hacer comprobaciones para que eso no nos suceda. Y requerimos de unos sistemas que están constantemente mirando los datos y se dan cuenta cuando esos datos son diferentes. El problema aquí no es solucionarlo, es imposible solucionar esa degradación de los datos. El asunto es detectarlo cuanto antes, ¿no? Porque estamos en una ventana de tiempo combinando, como ven, las distintas cosas, tenemos varias copias que están auditadas, entonces si una detectamos que tiene un problema, podemos curarla con otra copia existente, ¿no? Pero como ven, empiezan a aparecer un montón de actividades que necesitamos realizar, ¿no? Otro bloque es la seguridad de la información, etcétera. Bueno, pues aquí pueden, buscando por NDSA, lo pueden encontrar muy fácilmente. Metadatos, clave, se le presta muy poca atención. Para nosotros, no ser capaz de encontrar un documento es igual a haberlo perdido. Claro, si yo no puedo recuperar un objeto que sé que tengo, ¿qué diferencia hay entre eso y haberlo perdido? Cuando tengo 100 millones de ficheros, es imposible ir buscando uno por uno hasta que localizo el que quiero, ¿no? Entonces es muy importante indexar ese contenido de una forma eficiente para poderlo localizar posteriormente. Aquí vemos grandes déficits, por ejemplo, en gente que utiliza file systems para guardar las cosas. Lo guarda con un ID de no sé qué, de no sé cuántos. Y 8 años después, la aplicación que mantenía ese ID de no sé qué se había cambiado hace 3, nadie se acordó de aquello porque era una cosa de archivo, y cuando nos lleva un requerimiento judicial para preservar un documento, para entregar un documento, vamos y no sabemos dónde está. Entonces, este tipo de cosas son muy importantes. Y los formatos de los ficheros. Claro, ustedes están pensando, bueno, pues hoy guardo con Microsoft Word, o hoy guardo con tal fichero, ¿no?, tal formato de fichero. ¿Será accesible este formato de fichero en 20 años? Y la pregunta es doble, ¿no? ¿Cuántos ficheros de cada formato tengo? Porque habrá gente que lo tendrá todo muy centralizado y tendrá un solo formato, pero habrá gente que no. Nosotros estamos preservando, por ejemplo, documentos en archivos en Estados Unidos, en los que de las agencias gubernamentales o del gobernador, cuando cierra, les llegan fotos, documentos de Office, planos en AutoCAD, hojas de Excel, es decir, todo tipo de documentos muy variados, ¿no? Entonces, ¿cómo preservamos esto y evolucionamos esos formatos, ¿no? ¿Cómo detectamos y evolucionamos esos formatos, ¿no? Entonces, como ven, este es un aspecto también muy importante. Este
En concreto, a mí me gustó mucho, por ejemplo, un proyecto que vimos de los Architects of the Capitol. Es una empresa que se dedica a mantener las infraestructuras en Washington, D.C. Claro, ellos tenían planos digitales de hace 25 años, que ya no podían abrir. El plano en papel de hace 40 estaba, y lo tenían. Y cuando iban a abrir una calle, sabían qué túneles pasaban y qué tuberías y por dónde. Y con los digitales no. Entonces, claro, bueno, ellos ya han empezado un proceso de preservación, etcétera, para evolucionar todo eso, ¿no? Pero empiezan a ver, pues, qué tipo de cosas nos afectan cuando pensamos a largo plazo. Y bueno, pues la parte más comercial un poco de la presentación, que quería llevarla al mínimo, ¿no? No quería venderles nada, simplemente quería contarles lo que hacemos y a lo que podemos ayudarles, es que nosotros estamos condensando todo este aprendizaje y todas estas funcionalidades, evolución, comprobación de auditoría, gestión del almacenamiento, etcétera, en un sistema de preservación integrado que se llama LibSafe. Entonces, este sistema está absolutamente basado en estándares, es el último sistema que ha entrado al mercado internacional, somos el jugador más reciente y por tanto nuestra tecnología es, aunque muy madura, pues del año 2009, o razonablemente madura, pero muy nueva, de última tecnología, ¿no? Con lo cual pues incorporamos un poco todos los estándares que ahora son de aplicación y que no eran hace 7 años, ¿no? Es un sistema extremadamente capaz, como les he dicho, tenemos despliegues de más de 10 petabytes, o sea, sistemas que gestionan activamente más de 10 petabytes de almacenamiento, ¿no? De documentos como imágenes, audio, vídeo, documentos legales, administración electrónica, etcétera. El sistema se conecta, bueno, con otros sistemas auxiliares para conectar los distintos sistemas. Es extremadamente completo. Ya nos cuesta, cuando hacemos un despliegue en un cliente, nos cuesta que el cliente nos diga, echo de menos esto ya no nos sucede, ¿no? En los despliegues que estamos haciendo, ya la solución es tan completa, cubre todo lo que el cliente necesita, que ya no es habitual que alguien nos diga, esto le falta, o esto me vendría bien tener esto otro. Es muy, muy poco habitual y las cosas ya son muy pequeñas, ¿no? Y cubrimos pues todo lo que les comentaba, ¿no? Validación, conformidad, etcétera. Es decir, por ejemplo, ¿cómo me aseguro yo de que un documento entra bien en mi repositorio? Si yo solo me fijo en que es un PDF, ¿qué pasa si ese PDF no va firmado, o va firmado mal, o está corrompido, o contiene o si está digitalizado, pues contiene imágenes borrosas, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo comprobar esto? Bueno, pues todo esto ya está incluido en LibSafe. Es extremadamente fácil de utilizar, como ven, por esto les daba un poco nuestra trayectoria, nuestra historia, ¿no? Tuvimos que crear cosas muy fáciles de utilizar, fácilmente comprensibles, fáciles de explicar, ¿no? En informática, como ustedes saben, lo complejo es hacer fácil lo difícil. Los sistemas que tenemos nosotros por debajo son muy complejos y muy avanzados. Sin embargo, todo eso se maneja de una forma razonablemente sencilla, ¿no? Está completamente ajustado a la administración electrónica, lo tenemos implantado recibiendo y archivando documentos de administración electrónica. Eso incluye, por ejemplo, el firmado a la entrada, la comprobación de firma, el refirmado periódico, etcétera. Y vamos a añadir bastantes funcionalidades fruto de la experiencia que estamos teniendo aquí en la propia fábrica. Claro, aquí pues yo diría que si hay gente que sabe de firma, pues mucha la vamos a encontrar en la propia fábrica, ¿no? Entonces ese conocimiento que estamos adquiriendo también lo estamos condensando y lo tendremos en futuras versiones del producto. Es extremadamente seguro, es decir, nuestro objetivo es asegurar el dato al 100%, una seguridad de permanencia del dato a lo largo del tiempo del 100%, ese es el target, y para eso hay un montón de cosas hechas, ¿no? Y es a prueba de futuro. Por ejemplo, hacemos cosas que en la industria pues no son habituales, ¿no? Nuestro código fuente está liberado, está depositado en Iron Mountain, una compañía de las más solventes a nivel internacional de custodia de archivo en Europa y en Estados Unidos. Y nosotros hemos prepagado a Iron Mountain para que, si nosotros desaparecemos como compañía, ese código fuente ellos lo liberen como código fuente abierto, por ejemplo, ¿no? Es decir, pensamos en que incluso nosotros somos un riesgo para la continuidad de los datos del cliente. Entonces, ¿qué pasa si no estamos mañana? Pues hasta en eso hemos pensado, es decir, está muy, muy pensada la solución para asegurar el dato, ¿no?
Entonces, pues poco más que decirles. Aquí tienen mi correo electrónico, cualquier duda, bueno, ahora podemos hablar. Que sepan que Taisa ya es un integrador certificado para España y pues en lo que podamos ayudarles, yo creo que tienen también la gran ventaja de que uno de los 2-3 jugadores en el mundo de este mercado está en España. Y esto nos permite también mantener una política muy específica y muy de trabajo y aprender de los clientes que tenemos en España, ¿no? Con lo cual, pues en lo que podamos ayudarles, pues aquí estamos. Muchas gracias. ¿Alguien tiene una pregunta? No todos al mismo tiempo. ¿Es una empresa española 100%? Empresa española 100%, exacto. No hemos tenido procesos de venture capital, de inversión, etcétera, no los vamos a tener, no los necesitamos, la empresa está funcionando perfectamente de forma orgánica, ¿no? Lo cual en nuestro sector es muy importante, ¿no? En otros puede no serlo, en el nuestro ser conservador, tener continuidad y pensar a 10 años, nuestra estrategia está pensada a 10-15 años, es muy relevante, ¿no? Y por eso tenemos una aproximación al mercado también muy específica. ¿Hay algún proyecto para almacenar la información fuera del planeta Tierra? Pues no, y tampoco me consta a nivel internacional. Me parece una pregunta muy interesante. Nunca la había oído y nunca nadie me la había planteado y me parece una pregunta interesante. En preservación digital lo que establecemos es siempre la relación riesgo-beneficio-coste. Claro, uno puede hacer algo tan seguro hasta arruinar a la organización. Es decir, ¿no? Pues esto lo sabemos, todo puede ser más seguro, sí, pero cuesta dinero. ¿Y cuánto más seguro? Hasta arruinar, ¿no? Hasta gastar todos los recursos que tiene, ¿no? Entonces, en preservación se equilibra mucho coste-beneficio. Se consiguen cosas muy, muy buenas manteniendo unos costes razonables en la operación, ¿no? Entonces, probablemente mantener datos mantener una copia de los datos fuera del planeta, pues produzca un beneficio marginal y sin embargo va a tener un coste disparado. Entonces, ese desequilibrio hace que normalmente no se considere por las instituciones, ¿no? Pero me parece una idea curiosa, me parece una idea a explorar. Aquí de lo que se habla en la comunidad normalmente es que si ha caído un meteorito que ha extinguido al ser humano, pues la utilidad de preservar los documentos pasa a un segundo plano, ¿no? Es decir, en este momento, en nuestra vida, pero esto probablemente me parece muy futurista y me parece muy interesante el atributo. ¿Un meteorito es un ataque producido aquí abajo? Bueno, para ataques producidos aquí abajo sí que hay prevención, o sea, pero no necesariamente fuera del planeta Tierra. Es decir, nosotros, pues, por ejemplo, hay cosas que se están guardando en montañas de granito y se están guardando en CPDs que están instalados en montañas de granito. Datos muy particulares, de un valor altísimo y que por lo tanto se pueden pagar esas prácticas. Nuestro enfoque y el enfoque de la industria en general es centrarse en las cosas más del día a día, o sea, una biblioteca nacional de un país. Si elevamos mucho esa seguridad, elevamos mucho el coste. Y el resultado, que es el resultado de estos años, es que nunca se hacía nada, ¿no? ¿Cuántas veces han visto la noticia de el CD-ROM que dura 100 años, ¿no? El DVD que va a durar 300 años? Esto no tiene sentido. Ese DVD no vamos a poder leer. No va a haber software, el formato que vamos a leer ya no lo vamos a tener software que lo lea. O sea, quiero decir, ¿qué más me da que el soporte dure 100 años? Yo no me voy a poder leer, ¿no? Entonces, la aproximación es mucho más, que se hace ahora mismo en la industria, es mucho más del día a día. Es decir, no planees algo a 100 años, es imposible. No vas a planear algo a 100 años en preservación. Planéalo a 8 y ve lo suficientemente ligero como para poder repetir ese proceso cada 8. Lo que yo tengo superará los próximos 8 años. Si yo estoy usando PDF 1.3, ¿será PDF 1.3 usable en los próximos 8 años? No, iría migrando esto, ¿no? Entonces, ese análisis de riesgos, hay una metodología para realizarlo y lo que se trata es de ir ligero, de tener estructuras que permitan mover eso con unas pequeñas cantidades de recursos, ¿no? Como ven, hay un cambio de paradigma. En el papel, cuando estábamos trabajando con archivos clásicos, ¿qué se hacía? No tocar, no mover, no abrir.
Esto era, el principio de la conservación era no cambiar. Y sin embargo, en digital es justo lo contrario, es permanente cambio, ¿no? El cambio permanente, cambio constante. Las cosas hay que evolucionarlas y hay que irlas moviendo de unos soportes en otros, de unos proveedores en otros, de unos sistemas de almacenamiento a otros, etc. Y ese proceso tiene que ser ágil, si no, no podemos hacerlo porque no tenemos dinero, ¿no? Y muchas veces pues, nos vemos en situaciones curiosas, ¿no? Piensen en Grecia, por ejemplo. En Grecia se perdió, en un archivo, en Grecia se perdió todo el contenido que había digitalizado, un par de teras de periódicos, muchos de ellos ya desaparecidos, que se habían digitalizado porque en un momento dado no pudieron pagar el proveedor de cloud, el proveedor de servicio que estaba almacenando esos datos. Y entonces eso, de un día para otro, se esfumó. Entonces aparecen riesgos, todo esto, por ejemplo, el riesgo económico o el riesgo de organización también se mide en los procedimientos de preservación, también se consideran los análisis de riesgos que se hacen para asegurarse de que hay continuidad incluso ante eventualidades de ese nivel, ¿no? Cuando empezáis un proceso desde cero que se digitaliza, se metadata y todo, entiendo que es... Cuando empezáis un proceso desde cero que se digitaliza, se metadata y todo, es sencillo seguir el proceso desde inicio. Cuando vais a buscar cantidades ingentes de información ya almacenada que tenéis que absorber y procesar, ¿no os encontráis con problemas imposibles de resolver? Claro, por supuesto. En un proyecto nuevo ya se organiza todo para que eso no pase, ¿no? Pero cuando lo que se abre es un proyecto, es una caja de Pandora de alguien que ha ido guardando cintas, ¿no? Y ha ido llamando preservación a esa habitación, es la sala de preservación, que había cintas. Bueno, entonces, esto es problemático, es decir, el esfuerzo que lleva recuperar todo eso es muy alto. Por eso nosotros decimos dos cosas, ¿no? Uno, empieza cuanto antes. Es decir, intenta arrancar tus procesos de preservación cuanto antes, porque cuanto más esperes, peor. Y dos, aunque no tengas un sistema de preservación, piensa en preservación desde el principio, ¿no? Cuando piensa en que son 20 años, ¿no? Que son 25 años, que estamos pensando en plazos muy largos, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, hicimos un proceso de recuperación para la Agencia Europea del Espacio, de cintas, de hace 40 años generadas, con observaciones astronómicas que permitían decidir pues, quién había descubierto un exoplaneta de no sé qué. Entonces había salido al tema de que había pues, un conflicto entre dos países de determinar, y la prueba para determinar quién lo había descubierto estaba en unas cintas de hace 40 años. Y la cantidad de recursos que se necesitaron para acceder a esas cintas fue enorme, brutal. Pagó el sistema, paga un sistema de preservación solo lo que te cuesta recuperar cosas de hace 40 años, ¿no? Imagínense, pues, las cintas. Vayan ustedes a buscar un lector de cintas de los que había hace 40 años. Vamos a pensar en que el sustrato de la cinta no está degradado. Aquí conseguimos recuperar el 90% de los datos, ¿no? Cuando tuvimos la cinta y el lector, ¿ese lector a qué equipo se enchufa? Porque claro, todos los estándares de conexión ya han cambiado. ¿Con qué software se recupera? Pues, cuando hicieron el backup lo hicieron con un software que había entonces. Y ese software que había entonces, que hoy ya no existe, funciona sobre un sistema operativo que hoy ya no existe y que no se pueden obtener licencias y están codificados en formatos de archivo que se utilizaban hace 40 años en esa industria, que son súper específicos, ¿no? Entonces el esfuerzo que hubo a hacer, bueno, al final hubo que leer las cintas, hubo que recomponer las estructuras de ficheros, las cabeceras, un análisis inverso de las estructuras, hasta que se recuperó esa información, ¿no? Entonces, eso nosotros en España lo vemos mucho. Y también entendemos que hace falta coraje, ¿no? Y que hace falta decir, señores, vamos a poner esto en orden, porque si no va a seguir en la sala y va a ser peor. Es decir, eso va a haber que hacerlo en algún momento, ¿no? Y hasta que en un momento alguien pregunte, oye, esa inversión que hicimos de no sé cuántos millones hace no sé cuántos años, ¿dónde está? Pues claro, es que muchas veces el fruto, el activo que se genera en un proceso de digitalización o tal, está ahí. Ya ni siquiera son requisitos legales que tengamos, que es otro tema muy relevante, ¿no? Sino cuánto nos gastamos en aquello, ¿no? Y cómo protegemos el activo. O sea, es como alguien que compra una caja de oro y la deja en el banco del jardín. Pues esto indudablemente son cosas que tenemos que empezar a ir cambiando, ¿no? Ha habido mucha conciencia en nuestro país de digitalizar es preservar. No, esto hay que desmitificarlo porque nos ha llevado a la situación en la que estamos hoy, ¿no? Esto hay que quitarlo de encima de la mesa. Yo diría que la digitalización es una fase de la preservación.
¿Tenéis experiencia en el sector de sanidad, en entornos Sí, clínicos? sí. Tenemos varios hospitales trabajando. Tenemos clínico, luego tenemos cosas más esotéricas. Por ejemplo, estamos ayudando en un estudio de Hollywood en la preservación de realidad virtual, capturas tridimensionales de edificios. Podría no. Estamos preservando cosas muy curiosas. Sí, Deacon, usamos Deacon. O sea, en concreto Deacon la soportamos. O sea, tenemos visores, Deacon, evolución de formatos, transformación, etcétera. ¿La gestión del acceso a la información? Sí. Si preserva algo y yo desde fuera quiero acceder. Si el cliente quiere, como la información está estructurada, está en un estado perfecto para ser difundida. Nosotros tenemos un módulo de LibSafe que lo enchufas y tú defines unas colecciones públicas y esas colecciones pues pasan a ser consultables desde Internet, ¿no? O sea, quiero decir, accesibles públicamente. Pero ese módulo se puede utilizar o no. O sea, si el cliente quiere difundir, pues se puede activar o no. Y tenemos un caso intermedio que es difundir hacia adentro. Es decir, a veces que los sistemas de preservación tienen un grado, o sea, necesitan personal especializado para manejarlos, etcétera. Pero a veces queremos simplemente dar acceso a los objetos que tenemos a gente que no sabe o que no queremos que acceda a nuestro sistema de preservación, pero dentro de la casa. Entonces lo que se hace es que se monta un sistema de diseminación, pero solo accesible desde dentro de la casa. Entonces la gente ve un cuadro de búsqueda tipo Google, mete ahí su tal y le aparecen las cosas, ¿no? No sé si esta máquina tiene acceso a Internet, pero ahí hay... y tampoco sé si me acuerdo de... No sé si es esta, sí. Por ejemplo, esto es un sistema de discovery que tenemos abierto, ¿no? Esto se basa en los datos de LibSafe. Entonces, como ven, pues aquí hay, pues es un entorno de búsqueda que permite, se ve muy mal porque la resolución del proyector es más pequeña que la de una pantalla normal, ¿no? Pero vamos, aún así se ve, ¿no? Entonces ahí tienen los objetos, desde aquí se puede segmentar, luego la búsqueda es instantánea de contenido, ¿no? Aquí hay... por ejemplo, pues aquí le meto la palabra y está buscando texto completo en los objetos, ¿no? Y si encuentra texto, bueno, esto lo ven en inglés porque es la demo en inglés, pero todos los productos los tenemos en inglés y en castellano. Entonces aquí ven pues el texto de ese documento, el contexto de ese documento, ¿no? Pues dónde aparece la palabra que he buscado. Si le doy a ver, pues me muestra la página en concreto y me marca, ¿no? Parpadeante, pues dónde aparece esa palabra en la imagen, además de la propia transcripción del texto. Y esto es accesible, o sea, esto es usable por cualquier persona, ¿no? Como ven, pues no requiere saber nada de nada de la colección, ¿no? Y aquí soportamos Deacon, por ejemplo, pues hay un visor de Deacon ya integrado, pero soportamos también pues vídeo, la propia plataforma hace el streaming del contenido de vídeo, es decir, con que el cliente tenga vídeo, pues ya está la parte de streaming. Tenemos, lógicamente, periódicos. Este es muy interesante, por ejemplo. Este para planos es muy interesante, porque el plano que pasaba, que si tenemos archivos muy grandes, tardan mucho en descargarse y es difícil verlos, ¿no? Y si se hace pequeño, pues se pierde la toponimia o los detalles, ¿no? Y con este, pues podemos hacer cosas como estas, ¿no? Bueno, esto tiene poco valor. Es que no sé cómo dar... cómo hacer zoom con el touchpad de este portátil. Pero vamos. Bueno. Yo creo que a lo mejor incluso menos. Bueno. Como ven, pues se puede ver me fastidia porque no puedo moverme bien, ¿no? Pero en la imagen. Pero se puede ver pues el detalle de la imagen muy rápido. Como ven, pues he hecho zoom. Esta imagen pues a lo mejor pesa 300 gigas. O sea, es una imagen a 600 dpi de 300 gigas, que en una descarga normal, pues con una línea normal, pues a lo mejor tarda 8 minutos o 7 minutos, ¿no? Y aquí es visión instantánea. Entonces esto, pues por ejemplo, la industria médica es súper interesante, las aplicaciones. Cuando hay cartografía o cuando hay planos, planimetría, etcétera, esto es la vida, o sea, es la diferencia entre poder consultar algo rápidamente o no, y por supuesto con todo tipo de material histórico. Esto se está usando también con visión aérea, cuando tenemos
ortofoto, me parece que se llama. Ustedes lo sabrán. ¿Quién lo ha dicho? Cuando tenemos todas esas imágenes grandes, ¿no? Pues todo eso se puede combinar en una imagen enorme con toda la imagen y podemos irla viendo aquí, ¿no? Pues, múltiples usos. El de realidad virtual que les comentaba, por ejemplo, va a ser muy interesante y que se publica, está ya operativo, pero se publica para un evento que hay dentro de 2 meses en Estados Unidos. Pues esta gente lo que ha capturado es en realidad virtual la cultura de una tribu india del sur de los Estados Unidos ya extinguida. Es decir, pues han reconstruido. Entonces tú te pones las gafas, yo he estado varias veces en los estudios, ¿no? Entonces te pones las gafas y entonces apareces en un poblado indio, ¿no? Y entonces pues puedes explorar su cultura, cómo construían, cómo no sé qué. Y esos mundos que están generando, por ejemplo, pues también se están preservando y también se difunden con esto, ¿no? Con Open Access. Hay varias cosas que al corazón que les he contado, al IPSEI, se pueden conectar. Pues una es el sistema de Discovery, otras son los sistemas de almacenamiento. Tenemos equipos de almacenamiento específicos para preservación digital. Esto es muy interesante porque tiene unos precios muy razonables y nos dan una funcionalidad que los equipos de almacenamiento tradicional no nos dan, orientada a, como ven, pues estos estándares, ¿no? Que ni el administrador pueda eliminar esa información, por ejemplo, ¿no? O sistemas de almacenamiento oscuros. Bueno, pues ahí tenemos muchísima experiencia y un rango. Yo les he contado una cosita porque tenía unos minutos, ¿no? Ya me están mirando mal. Pero vamos, el rango y las posibilidades que tenemos, pues hoy en día podemos prácticamente acometer cualquier proyecto, ¿no? Pues muchas gracias.